Saludos, queridos televidentes. Gracias, muchas gracias por permitirnos penetrar en sus hogares con su programa El Poder de la Verdad, invitándole a pensar, a meditar, a fin de definir qué quieren, qué desean, qué aspiran. Y luego que tengan un objetivo claro a lograr, definan qué hacer y cómo hacerlo para alcanzarlo, es decir, se organicen y actúen. Recuerden que no bastan los buenos deseos, que si queremos lograr algo en la vida debemos actuar, debemos trabajar y que no permitan influencias negativas, ni siquiera aquellas que provienen de su propia mente, que se alejen de personas que le depriman o le desanimen de cualquier forma y que traten, queridos televidentes, de sacarle el lado dulce que tiene la vida y lo disfruten, recordándole algunos planteamientos sencillos del pensamiento y obra de don Mario Lama, que sugería no reaccionar en estado de ánimo de rabia. Sé cuidadoso, racional, decía. Algunas circunstancias de la vida atentan contra tu sistema de creencias y valores. Y ante esa circunstancia debe entender esa realidad. Comprender las circunstancias que te rodean para evitar desarrollar estado de ánimo indeseable, decía. Sé comprensivo. Trata de escuchar a la persona que habla contigo. Trata de entender al otro. Y si eres capaz de comprender a la persona, siempre actuará de manera armoniosa, de manera considerada. Trata de que te consideren, decía. Y para que te consideren debe ganar el respeto y la admiración de aquellos con los cuales mantienes relaciones. Trata de mantener relaciones armoniosas con los demás y estará contribuyendo con ellos y te estará haciendo a ti mismo un aporte para ser más feliz. Ojalá, querido televidente, que esos planteamientos sencillos del pensamiento y obra de don Mario Lama nos sirvan a cada uno de nosotros para materializar nuestro propósito de vida. Tener un propósito de vida, como decía don Mario Lama. Queridos televidentes, vamos a una pausa y luego regresamos con nuestro programa El Poder de la Verdad, que se ocupa de ustedes para que ustedes sean felices. Vamos a una pausa. Querido televidente, a continuación la sección Optimismo Vital, que pretende, querido televidente, que ustedes, que lo saben muy bien, que la vida es el primero, que hay que cuidarla, protegerla, preservarla para prolongarla. Esta sesión se hace con esa característica de servir a cada uno de ustedes para que vivan más. Le dejo con Marleni García Camilo, colaboradora nuestra, de manera sana, sincera y desinteresada. Saludos a todos los que nos sintonizan. Feliz inicio de semana. Y el tema del cual hablaremos en este día es el cuidado del sistema digestivo,
que es esencial. Cada 29 de mayo se conmemora el Día de la Salud Digestiva, una fecha establecida por la Organización Mundial de Gastroenterología con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de cuidar el sistema digestivo. Bajo el lema este año, Nutrirse para prosperar, se resalta el rol crucial de una buena nutrición para mantener un sistema digestivo saludable y prevenir enfermedades. De acuerdo a la doctora Patricia Álvarez, gastroenteróloga, el aparato digestivo es clave, no solo para la absorción de nutrientes, sino también para el sistema inmunológico y la conexión con el cerebro a través del eje del intestino-cerebro. Cerca del 80% de nuestras defensas residen en el intestino, por lo que mantener su equilibrio es esencial para gozar de buena salud. Especialistas coinciden en que la prevención y el autocuidado son fundamentales para evitar trastornos digestivos y mejorar la calidad de vida. En Amadita Laboratorio relanza una campaña que se llama Pop Colors, una innovadora iniciativa que busca educar sobre la salud digestiva a través de contenidos accesibles y prácticos. También la doctora explica que como los cambios de las heces pueden reflejar el estado del cuerpo desde la alimentación hasta señales de enfermedades más serias como el cáncer colorectal. Así es que ya lo saben, debemos de cuidarnos para poder preservar la salud del sistema digestivo, que es esencial. Como ustedes sabrán, queridos televidentes, lo que usted consume es garantía de salud. Recuerden lo que nos decían nuestros abuelos: la salud entra por la boca. El sistema digestivo es fundamental, que usted esté sana o sano, y en esas circunstancias usted tiene que entender la cosa que usted consume, la reacción que le crean en el cuerpo, cómo reacciona su sistema digestivo para garantizarle la vida. Cada cosa que usted hace tiene un efecto en nuestro cuerpo, y en esa dirección usted tiene que estar atento a su vida. Habla del sistema digestivo, que tiene que ver, y ustedes lo saben muy bien, con la aparición de enfermedades muy peligrosas como el cáncer de estómago, el cáncer de intestino. Y en esa circunstancia es la prevención, como hablan los especialistas, el elemento fundamental para que usted, querido televidente, esté bien. La vida, como lo hemos señalado, es el primero. Muchos de nosotros no nos cuidamos y no nos convertimos en nuestros propios médicos, dándole seguimiento a cada consumo, cómo reacciona el cuerpo, los órganos ante la comida, la bebida, cualquier circunstancia que va al sistema digestivo, que es complejísimo, y darnos cuenta cuando esa comida cae en el estómago y nos crea acidez y empieza el estómago y los intestinos, usted entonces tiene que entender esas cosas. Porque si usted no entiende, cuando viene a ver, está afectando el sistema digestivo, y si queremos morir pronto, ahí está la causa para morir. Ojalá, querido televidente, que estas informaciones que se le dan a través de este programa y de manera sencilla les sirva a cada uno de ustedes para cuidarse
ese simple concepto, cuidarse y darle seguimiento a cada una de las acciones que en determinadas ocasiones realizamos y muchas veces sabiendo que nos perjudican. Usted tiene una serie de consumos que usted sabe la reacción que le crea inmediatamente en su cuerpo. Y ante esas circunstancias usted debe actuar. Ojalá, querido televidente, que estos mensajes en el día 29 de mayo que dice se celebra con el fin de concientizarnos a cada uno de nosotros de la importancia que tiene el sistema digestivo para nosotros vivir más. Ojalá que estemos atentos, que nos ocupemos de nosotros mismos, porque muchos de nosotros estamos llevando vidas ajenas y no nos ocupamos de las cosas fundamentales que penetran a nuestro cuerpo y nos perjudican. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en su programa El Poder de la Verdad y le daremos lectura al editorial del Diario Libre de este lunes 26 de mayo que se titula La palabra tiene poder. Las palabras son vehículos de comunicación e hilos invisibles que entretejen la vida colectiva. Nombrar es reconocer y aceptar al otro en su dignidad y diferencia, el primer paso hacia la convivencia. En ese sentido, el poder de las buenas palabras no reside en el uso del tono amable, también es la capacidad de sostener los lazos que permiten vivir juntos sin devorarnos. Las palabras pueden excluir o incluir, herir o sanar, quebrar puentes o tenderlos. Por eso, toda la sociedad que aspire a una cultura democrática necesita cultivar la ética del lenguaje. La iniciativa del poder de las buenas palabras, impulsada por el Ministerio de Cultura, acierta el reconocer el lenguaje que dista de la neutralidad. Constituye una herramienta de construcción social en un tiempo en el que el discurso de odio repta en las redes, medios digitales, en los espacios públicos y rescata la palabra como un acto responsable en el gesto de profundidad humana. Hablar bien en el sentido de la gramática, si no se respeta, si se constituye en una praxis de vida, una manera de resistir el cinismo, el insulto fácil, la polarización vacía, que en estos tiempos lo estamos viendo muy a menudo. El tejido social se fortalece con gestos cotidianos como un saludo de cerca, una crítica que no humilla, una conversación que escucha. Las buenas palabras son valientes, ingenuas, apuestan por lo común. En un mundo de glorificación de lo individual, revalidar su poder significa en el fondo aceptar el lenguaje como un hogar, camino y abrigo, y cuidar las palabras protege los vínculos, porque no hay futuro compartido sin un lenguaje que lo imagine, lo prolonga y lo sostenga. Y no hay ciudadanía plena sin palabras que dignifiquen tanto al habla como al que escucha. Muy interesante este editorial. En muchas ocasiones me he dirigido a cada uno de ustedes, queridos televidentes, tratando de que ustedes entiendan, comprendan que al iniciar una conversación hay que definir el motivo de la conversación y qué vamos a conseguir con ella. Este editorial, que lo escribe Aníbal de Castro, nos prepara mentalmente para entender el poder de la palabra. En determinadas ocasiones, no entender al otro, no escuchar al otro,
no interpretar al otro, agudiza las contradicciones sociales. Y este señor, querido televidente, le ha dicho a cada uno de ustedes que cuando se agudizan las contradicciones sociales, se crean circunstancias para enfrentamiento violento en el seno de la sociedad. Y en el seno individual he estado tratando de llegarle a la juventud. La juventud que no piensa al hablar, que no toma en cuenta qué tipo de ofensa estamos haciendo cuando nos dirigimos a una comunidad o a una persona en particular. La reacción que esas palabras pueden crear en el otro, que puede reaccionar de manera irracional, y ahí surgen los conflictos y los crímenes. Son muchos las personas en el mundo que por una simple palabra han creado las condiciones de no vivir más. Y especialmente a los jóvenes que no piensan al hablar. Este editorial de Aníbal de Castro en el periódico Diario Libre debe llevar a la comprensión. Aníbal explica sencillamente el contenido de una palabra dirigida hacia otra persona. Cuando iniciábamos el programa le hablábamos de un planteamiento sencillo de don Mario Lama de escuchar, comprender, entender al otro. Ojalá, querido televidente, que editoriales de esta característica crean las condiciones para que no tengamos que estar sometiendo leyes que muchos que hemos luchado por la libertad del pueblo dominicano consideramos que no existen quizás las condiciones para privar a la persona de su libertad de hablar. En días atrás hablaba con una serie de jovencitos que viven utilizando mala palabra. Y le decía que eso no vende. Que ya especialmente en el mismo móvil de uno, cuando uno ve el titular alarmista y diciendo tal o cual cosa como para obtener un view, para obtener un me gusta, está creando en la persona que recibe ese mensaje que en vez de darle el me gusta, está no escuchando lo que está planteando esa persona. Me dirigía y hablaba con muchos jóvenes de los que tienen plataformas que he vivido motivándolos para que progresen, para que echen hacia adelante. Y le decía que hay una serie de maneras de hablar que la gente le gusta y que la gente le da seguimiento. Y en esa dirección les motivaba para que usen ese lenguaje. Y especialmente a los políticos, diciéndole que para dirigir al pueblo hay que interpretar la manera de pensar del pueblo. Y si usted con una serie de improperios, afectando imágenes de personas ajenas, ¿qué usted logra con eso? En definitiva, la persona que usa las malas palabras ofensivas se está aislando sin darse cuenta. Y es por ello que este editorial debieran leerlo los jóvenes que no están leyendo tampoco. Vivo constantemente motivando a la juventud para que lea. Lee titulares e interpreta titulares sin ni siquiera darle seguimiento a lo que pretende el titular. En determinadas ocasiones
la persona creemos que estamos actuando bien, no le estamos comiendo, como le decía a un jovencito que me dice, no, es que eso es lo que me produce es que YouTube me considere y me tome en cuenta. Y le decía, pero mira, tú sabes también que YouTube te sanciona cuando tú usas un término que ellos no lo aceptan, porque ese es un negocio también. Los jóvenes no se están dando cuenta que esa plataforma que le dan me gusta pertenecen a clases sociales determinadas, a personas determinadas, que también están produciendo recursos con lo que ellos están haciendo. Es decir, ellos son trabajadores de esos líneas de las llamadas redes sociales. Y usted también tiene que entender que detrás de usted hay una serie de intereses. Y usted no debe comprometerse con intereses que no son los suyos. Así que ojalá que los jóvenes lean ese editorial del Diario Libre de hoy y que nos adaptemos a comprender la manera de pensar y de sentir de la gente. A un religioso tú no puedes estarle estrujando su religión en la cara. A un político izquierdista, por ejemplo, tú no puedes estarle llevando la contraria y hacer lo que están haciendo en Venezuela, por ejemplo. Eso lo hicimos los jóvenes de aquí. Cuando ellos vamos a unas elecciones, no participamos en las elecciones. Ya no participar en las elecciones, no teníamos posibilidad más que de decir, no, y no votó la gente. Ah, no votó la gente, pero tú estás fuera del poder. Y así piensa llegar al gobierno, así piensa llegar al poder. Eso lo hicimos nosotros los dominicanos, especialmente los izquierdistas, enfrentando a los regímenes contrarios a nosotros, diciendo una serie de improperios. Pero al final ellos seguían en el poder. ¿Por qué? Porque no interpretábamos la manera de pensar y de sentir de la gente para dirigirlo. Así pues que a los jóvenes, que con mucha razón se están oponiendo a la llamada ley Mordaza, que ellos han llamado así, y esa ley Mordaza es por eso, porque todo el mundo está diciendo lo que le da la gana y lo que le sale en el momento en que están hablando, de manera irracional, no piensan al hablar. Así es que a mi jovencito le decía, con lo que estaba reunido con ellos, piensen al hablar. Y como le decía, al iniciar una conversación, definan por qué hablan y qué van a conseguir con lo que están diciendo. Ojalá que estos decires le sirvan a la persona para evitar conflictos también. Porque en una oportunidad le hablaba, cuando una persona reacciona, y pueden entrar en un conflicto que puede llevar a un crimen. Ah, usted está creando las condiciones para que usted lo maten, o para que usted tenga un problema, diciéndole mala palabra a otra persona, llevando la vida ajena. Deje de estar llevando vida ajena, lleve la suya. Eso lo saben muchos de los jóvenes. Algunos me decían que algunas veces no tengo control. Y le decía, aprende, mijo, a controlarte. Aprende a escuchar y que digan lo que digan y no reaccione violentamente. Ojalá que decir que mucha gente ni siquiera, todo el mundo sabe que es así, pero no lo hacemos, nos sirva para reflexionar y para actuar de una manera sencilla y sana, sirviendo los mejores intereses de los demás, que muchos de nosotros actuamos de manera egoísta y no entendemos al otro. Hay que comprender al otro. Le dejo con Marlene, que continuará tratando un tema de mucha importancia que habla sobre la participación del Banco Central en el presupuesto de ingresos y ley de gasto público.
Así es, debemos ser empáticos y saber que la palabra edifica o destruye. Y en el orden económico, el presupuesto de 2025 contempla más de 48.679 millones para recapitalizar el Banco Central de la República Dominicana, según el informe trimestral de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. En el primer trimestre de 2025, el monto de circulación de los instrumentos destinado al plan de recapitalización del Banco Central ascendió a 132.361.9 millones de pesos distribuidos en bonos con plazos de vencimientos de 3, 5 y 7 años. El informe también señala que el presupuesto general del Estado de este año se prevé el pago de 48.679 millones de pesos por el concepto del mencionado plan, en los cuales 13.671 millones corresponden a intereses de títulos emitidos en 35.000 transferencias directas. Durante el primer trimestre de este año se devengaron intereses de 2.844 millones y se realizaron pagos de intereses por un total de 2.900 millones de pesos. El documento precisa también que es importante el acuerdo con el artículo 11 del reglamento de la ley 16707. Estos instrumentos no son amortizables en efectivo. En su lugar se sustituye a su vencimiento por nuevos instrumentos con características que se ajustan a las condiciones vigentes del mercado en cuanto a plazos y a tasas de interés. Y se agrega, una vez que el Banco Central haya sido completamente recapitalizado, el reembolso del capital se llevará a cabo utilizando el superávit generado por el banco en el ejercicio fiscal. Y el FMI hace unas recomendaciones. El 10 de septiembre del año pasado, el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó la consulta del artículo 4 con el país, aprobando la evaluación preparada para el periodo técnico. En cuanto a las recomendaciones a corto plazo, este organismo destacó que la normalización de la política monetaria puede continuar en vista, aún no hay holgura de la economía y la inflación está firmemente situada dentro del rango meta. Es preciso seguir priorizando las medidas orientadas a agilizar la recapitalización del Banco Central con el fin de reforzar su autonomía. Así estamos Queridos en materia económica. Como sabrán ustedes, esa política no es correcta. Hablando de recapitalización del Banco Central, solo el concepto crea una desconfianza extraordinaria en esa institución. Porque si usted está descapitalizado, usted prácticamente está perdiendo la credibilidad y la confiabilidad de la persona. El Banco Central es la institución que crea el dinero. Y si la institución que crea el dinero no tiene dinero, parece ser que esa es la concesión que tienen toda una serie de técnicos que lo único que hacen es servir intereses extranjeros en la República Dominicana. Todas las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, ellos la aplican como si fueran funcionarios de ese organismo sirviendo intereses extranjeros, penalizados por la Constitución de la República Dominicana. Cuando usted habla de que el gobierno tiene que enviarle recursos al Banco Central, usted está violentando los cimientos que dieron origen al Banco Central de la República Dominicana, que es la institución emisora de moneda. Y cuando usted está utilizando los recursos de la recaudación para la realización de obras determinadas por parte del gobierno,
está creando las condiciones hasta de conspiración contra el gobierno. Está creando las condiciones para que el gobierno, que hoy es del PRM, lo saquen del poder. Porque si usted está señalando que la economía dominicana está estable, que la economía de la República Dominicana crece, entonces usted no puede estar señalando que la institución emisora está descapitalizada y hay que capitalizarla. No hay que ser científico, no hay que ser economista para entender que ese tipo de información perjudican los intereses generales y particulares del gobierno. Y vamos a seguir en eso. Vamos a seguir los impuestos del gobierno que son para realización de programas, planes y proyectos que debiera estar en la política del Banco Central, es la realización de esos programas, planes y proyectos. Recuerdo cuando el Banco Central pasó a ocupar toda una serie de terrenos en Playa Grande, allá por Puerto Plata. Creíamos que eso se iba a desarrollar extraordinariamente. ¿Y qué hicieron? Que el proyecto prácticamente todavía en estos días, además, salió una información de que están tratando de obtener capitales para desarrollar programas y planes en esa dirección. Y en ese sentido, da a entender que las autoridades del Banco Central andan descaminadas, que no tienen claro cuál es el objetivo de esa institución. Usted no puede estar de que recapitalizando el banco, porque si usted lo está recapitalizando es que se ve que usted no está económicamente bien. Y entonces si usted no está económicamente bien, ¿cómo usted le va a dar a entender a la población dominicana que usted está descapitalizado? Pues usted está descapitalizado, usted está dando a entender que usted no tiene posibilidad de resolver ni siquiera su propia situación interna. Ojalá que lo que está diciendo este señor le sirva a esos jóvenes técnicos, a esos jóvenes profesionales, que parece que no saben que al iniciar una conversación hay que definir el motivo de ella y qué voy a conseguir. Ojalá que lo que está diciendo este señor se le preste atención. Dejen de estar sirviendo intereses del Fondo Monetario Internacional y congraciándose con toda una serie de políticas que ustedes saben que no han dado resultados en la República Dominicana. Ustedes no lo saben. ¿Ustedes están claros en eso? ¿Y por qué ustedes siguen persistiendo en los mismos errores? ¿Cómo va a ser que una institución que es la que pone a circular el dinero está diciendo que no tiene dinero? Eso deben entenderlo ustedes que son profesionales de la economía. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en su programa El Poder de la Verdad. Y como estamos en materia de educación, el salario de los docentes sube y la calidad educativa pues no lo suficiente. En casi 3 décadas el salario de los docentes ha recibido aumento importante, pero estos no se ven reflejados proporcionalmente en los resultados académicos de los estudiantes. Esto es de acuerdo con el informe Situación del Personal Docente en el marco del presupuesto de 2024. Según el documento, en el mejor de los casos, los resultados se han estancado. El estudio realizado por el Ministerio de Educación establece que desde 1996 hasta el año pasado, el salario de los maestros en primaria se multiplicó 14 veces con un crecimiento promedio anual de un 10.87%. En el caso de la secundaria, el aumento fue de un 8.45% por año. Los incrementos superan la inflación promedio del periodo que fue 7.7%. Solo entre 2014 y 2024 el salario promedio real de un maestro de primaria pasó de 35.633 pesos a 65.547, un aumento real
de un 83.95%, mientras que el de secundaria pasó de 41.096 a 62.320 pesos, equivalente a un 51.65%. Sin embargo, los resultados de las pruebas nacionales de 1998 a 2016 tuvieron una tendencia negativa de 0.05%, mientras que en secundaria 0.9%. En ese mismo periodo, de acuerdo con el documento, esto indica que los avances en los salarios no se han traducido en mejoras significativas del rendimiento estudiantil. En términos absolutos, el promedio fue de 56.16% para los estudiantes de primaria y 58 para los de secundaria. En el año pasado, el Ministerio de Educación destinó 195.739 millones al pago del personal, de los cuales un 84% para los docentes. Este gasto representa el 67% del presupuesto ejecutado y ha crecido 266 respecto al 2014. Otro documento del MINER señala que en el año 2013, cuando se aprobó el uso del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, el presupuesto pasó de ser de 95 millones, de los cuales el 44% se destinó para el pago del personal. El año anterior, 2012, el presupuesto de 51.000 millones es de 60% que corresponde a pago del personal. No obstante, una parte considerable del salario docente se ve reducida por descuentos legales, compromisos financieros. Solo el 36.47% del ingreso bruto promedio es percibido efectivamente por el maestro, mientras que el resto se destina a pagos de tercero, principalmente en la Cooperativa Nacional de Maestros, que absorbe el 16.11% del total devengado. Este alto nivel de endeudamiento refleja un problema de gestión de recursos humanos y genera distorsiones que afectan tanto el desempeño de los docentes como la percepción social del magisterio, según concluye este informe. Mientras tanto, la inversión en formación docente ha sido significativa, superando 114 millones de dólares, formando más de 22.000 nuevos profesionales en los últimos 14 años. Debemos reconocer que los docentes han sido formados con programas del Ministerio de Educación, pero esto no se ha visto reflejado en el aprendizaje de los estudiantes. Como diría el pueblo dominicano, o cada uno de ustedes, ciudadanos de la República Dominicana, esto llora ante la presencia de Dios. Todo el mundo sabe que esas informaciones que se están dando son reales y no ha habido ni siquiera un cambio en los profesores para entender que si se le ha mejorado sus condiciones de vida y de trabajo, debe ser para producir el cambio que todo el mundo plantea en la educación de la República Dominicana. Sabemos lo que hay que hacer. Aquí hay grandes teóricos de decirle al país lo que hay que hacer. Sin embargo, no se hace. Y nada más hay lamento, quejas y críticas. Antes los partidos enseñaban la crítica y la autocrítica. Y las organizaciones profesionales, especialmente de profesores, tenían como objetivo fundamental que lo que ellos enseñaban, lo que ellos le explicaban a los estudiantes, debía ser para garantizar un mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, ya no solo de los estudiantes, sino del pueblo dominicano. Las circunstancias siguen siendo las mismas, todo el mundo hablando de la mala calidad de la educación dominicana,
y seguimos haciendo inversiones extraordinarias en ese sector. Debiera el magisterio hacerse la autocrítica correspondiente y producir los cambios que se requieren a través de las propias organizaciones. Las organizaciones profesionales de los profesores eran instituciones respetadas en el país, porque a pesar de que luchaban por reivindicaciones económicas, sociales y políticas, los miembros del gremio hacían el trabajo necesario para garantizar las transformaciones en la manera de pensar y de sentir de sus estudiantes, para que comprendieran que las inversiones que se estaban llevando a cabo en cada uno de nosotros sirvieran para mejorar las condiciones generales y particulares de la sociedad en general y de nosotros mismos. Han pasado los días, los meses, los años, y hemos convertido la mala educación como una cantareta. Lo sabemos, sabemos qué hacer y cómo hacerlo para lograrlo, y las cosas siguen sin mejorar. El gobierno del ciudadano presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, con ministro como el que tiene ahora, un joven que está ocupándose verdaderamente en resolver esta problemática, debiera contar con el respaldo del pueblo dominicano. Sin embargo, la oposición utiliza este tipo de informaciones para criticar al gobierno. ¿Y quiénes dirigen las organizaciones que encabezan la lucha de los profesores? O los partidos de oposición. Pero casi en todos los gobiernos siempre gana en el gremio los que están contrarios a los gobiernos. Y entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que nada más nos estamos ocupando por nosotros. Lo otro no importa. La sociedad dominicana no importa. Lo que importa son nuestras reivindicaciones económicas y sociales, que han convertido los gremios en lo que nosotros le llamábamos economicistas. No tenían presentes los intereses generales y particulares de la generalidad y solo luchaban en función de sus intereses. Debiera haber un cambio que todo el mundo lo está planteando dentro de las propias organizaciones, porque avergüenza que se hayan hecho toda una serie de aumentos y la educación cada vez sea más atrasada. Unos textos que usted le enseña a los estudiantes, una serie de teorías que cuando ellos la llevan a la práctica no tienen ningún resultado. Y eso fue lo que predicamos cuando vivíamos enarbolando la teoría revolucionaria que creó el desarrollo de las organizaciones profesionales en la República Dominicana. Nos estamos negando a nosotros mismos. Ojalá que este tipo de informaciones lleven verdaderamente a la transformación de los programas, planes y proyectos educativos. Que usted no lea un libro que lo que le está enseñando una serie de pendejadas, excúsenme el concepto, que no resuelven los problemas. Que lo que hace es que hasta le crea problemas a la propia persona. Aquí no hay textos que están motivando a la gente para que la gente obtenga la alegría y el deseo de ayudar al otro. Las teorías que estamos enseñando son teorías caducas, obsoletas, y lo saben los profesores. Enseñando toda una serie de cosas de historia, teoría de los filósofos antiguos, que no dan resultados en la aplicación para resolver un problema de ustedes, queridos televidentes. Entonces, si no se introducen esas transformaciones ya, el país va a seguir
escuchando esta noticia, la estoy yo escuchando desde que tengo uso de razón, que se está gastando dinero en la educación y que no está dando los resultados. Hoy por si no cambian los modelos de enseñanza, si no se dirigen a enseñar lo que la gente necesita para poder resolver sus problemas, para satisfacer sus aspiraciones, necesidades y deseos. Y nos hemos convertido en las organizaciones que nos dio tanta brega crearlas. Porque yo recuerdo, muchos compañeros cayeron en esa lucha por crear el gremio de los profesores. Y ya ni siquiera lo mencionamos. Porque aquí nada más se menciona a la persona si hay intereses económicos, políticos y hasta sentimentales. La gente que han aportado para garantizar la transformación y que están vivos, porque esa es otra cosa. Aquí nada más se le hace homenaje a los muertos y dicen, ese ya era bueno. Y ese sí tenía tales y tales y tales y tales cualidades. Pero cuando se murió, aquí hay muchos héroes vivos que nadie los reconoce. Sin embargo, a los muertos le estamos haciendo homenaje todos los días. Y no es que no le hagamos homenaje, pero que entendamos que hay que resolver los problemas generales y particulares de cada uno de ustedes, queridos televidentes, y que debemos dejar de estar teorizando. Aquí hay una serie de programas, planes y proyectos de las propias organizaciones sindicales y profesionales que no lo llevan ni a la práctica, que lo ponen ahí en los programas. Y así mismo están haciendo los partidos políticos, plantean toda una serie de cosas. Y cuando hay que llevar a la práctica esa serie de cosas, no aparecen los compañeros que tienen que hacer el trabajo. Ojalá, queridos televidentes, que los esfuerzos que está haciendo el presidente de la República y el gobierno en general, gracias a Dios que tenemos un ministro que no oigo casi que lo critican, porque el pobre jovencito está tratando de buscarle solución a los problemas y reuniéndose con los profesores. Por lo menos ha llegado a la armonía al sector profesoral, que todas las cosas era una lucha. Ahora están trabajando en común las autoridades gubernamentales y el gremio para buscarle solución a este problema de que baja calidad de la educación. Así que vamos a cambiar los programas, planes y proyectos para que tengamos buena educación. Queridos televidentes, estamos llegando al final de su programa, El Poder de la Verdad, del día de hoy. Y como lo decimos al final, recuerde que hoy es el primer día del resto de su vida. Disfrútenlo, diviértanse sanamente y que el Todopoderoso le acompañe.